¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En esta que es la semana número 26 de transmitir desde aquí, desde casa, desde estudio en casa. Y como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Esta noche vamos a estar hablando específicamente de Colombia y una situación que hemos visto en otros países, como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el tema del abuso policial, el uso excesivo de la fuerza. El caso de Colombia no es ajeno en cuanto a cómo se desarrollaron las cosas y hasta dónde han llegado. ¿A qué me refiero? Primero todo empezó por el asesinato, hay que decirlo así tal cual, de Javier Ordóñez. El asesinato a manos de la policía, hay que determinarlo por parte de las autoridades, pero todos los hechos apuntan a que así fue, ¿no? Perdió la vida en custodia de la policía. Entonces iniciaron, con todo derecho, protestas, ¿verdad? Estas protestas se tornaron violentas. Aquí mismo un funcionario de la policía de la capital de Bogotá, le pregunto, oiga, ¿por qué si la pelea o la bronca es con la policía, se vuelve a sacar a la policía para controlar estas manifestaciones que se han salido de control y que se empiezan a tornar violentas? Evidentemente va a haber una confrontación. El caso es que hubo una confrontación. Este funcionario me admite aquí que no solamente hubo confrontación, sino que algunos miembros de la policía que estaban precisamente controlando las manifestaciones en contra de la brutalidad policial que había cobrado una víctima, habían utilizado armas de fuego. Y había más muertos. Y no se descartaba la posibilidad de que los nuevos muertos de estas manifestaciones fueran a manos de nueva cuenta de la policía. Un círculo vicioso. Esto llegó ya a otro nivel, llegó a la sala de casación, ya se fue a un nivel en el que se involucró al más alto funcionario, que es el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Se dieron instrucciones específicas al gobierno del presidente Iván Duque de qué es lo que se tenía que hacer. Entre estas, había que pedir una disculpa pública por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que hoy para muchos, que es uno de los tantos requisitos, el otro era dejar de utilizar escopetas de cierto calibre por parte del SMAT, que son las fuerzas especiales en Colombia de seguridad, que ahora los han limitado. La resolución dice no pueden seguir usando este tipo de escopeta. En fin, había diferentes situaciones que tenía que cumplir, además de el derecho a la libre manifestación, en fin. Pero ahora la controversia llega al nivel de Carlos Holmes Trujillo, quien para muchos no ha pedido una disculpa. Para otros sí lo hizo, aunque en realidad el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, lo que hizo fue citar las disculpas que en su momento dio, ¿no?, anteriormente por el asesinato de Javier Ordóñez. Es decir, hizo referencia al momento en que se pidieron disculpas públicas por el asesinato de Ordóñez. Pero nuevas disculpas que dictaminó así la autoridad, parece que no, para muchos no. Ya la oposición colombiana ha llevado al tema incluso de pedir la cabeza del ministro de Defensa. Y hay que sumarle a esto otro acontecimiento el día de hoy. Hace unos minutos me confirman ya las autoridades en Colombia que un soldado del ejército colombiano mató de un disparo a una mujer en un supuesto retén militar. ¿Quién reacciona inmediatamente? Bueno, pues el presidente Iván Duque. ¿Y también quién lo hace? De nueva cuenta el ministro de Defensa, Holmes Trujillo. Ahora, la pregunta aquí importante es, ¿cuál de los dos planteamientos hay que hacerle caso? Un planteamiento de que esto se trata de hechos aislados por parte de malos elementos, ya no solamente de la policía, también de los militares. ¿O es un tema sistemático en el país? Y ahí es donde está la gran diferencia.
Porque si esto es sistemático, es muy grave. Y sí tiene que haber cabezas que rueden porque se ha venido permitiendo y es una forma constante de manejar una situación en la que se estarían violando incluso derechos humanos. Si se percibe como un hecho aislado, la situación es otra. Y si son elementos negativos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas de Seguridad, la situación es otra completamente. ¿Cómo lo están percibiendo los colombianos? ¿Y cómo lo perciben las autoridades? Hay un debate nacional fuerte, hay una gran presión en contra del gobierno de Iván Duque por esta situación. Es un hecho también sin precedentes que haya intervenido la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Es un hecho sin precedentes. Y hoy voy a estar hablando particularmente con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con quien ya tuve una primera entrevista no hace mucho tiempo, pero en esta ocasión el tema es mucho más complejo. ¿Cuál es la postura de Claudia López? ¿Cómo lo ve? ¿Desde qué perspectiva lo aborda? ¿Qué piensa de la responsabilidad que debe tener o no Carlos Holmes Trujillo? ¿Lo ve como un hecho sistemático o no lo ve como un hecho sistemático? De todo esto y muchas otras cosas más vamos a hablar con la alcaldesa de Bogotá esta noche. Pero antes, si me lo permite, vamos con las 5 del día. En el número 5, Trump. Que se vaya. Eso es lo que gritaba, ¿no? Que lo voten fuera, decía. En la traducción al español. El presidente de Estados Unidos no está acostumbrado a recibir estos abucheos. Y menos a escuchar de cerca este grito pidiendo que no voten por él, para hacer la traducción más exacta. Tampoco le gusta perder. Eso es claro, ¿no? Por eso él dice que no escuchó los abucheos. No los escuchó. Usted los escuchó bien al principio, ¿no? Esto no significa que no fueron reales. Ahí están registrados, hay audio, hay video. Y llevó su intransigencia aún más lejos. Donald Trump no garantiza una transición pacífica del poder si pierde en las elecciones de noviembre ante el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Esto a pesar de considerarse una persona que defiende la ley y el orden. Imagínense usted la contradicción. Se lo preguntaron directamente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que si garantizaba una transición pacífica y respondió, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Y después durante el día mandó su tuit, la ley y el orden. Si pierde, dice, es porque hubo fraude. ¿Y si gana? Entonces, ¿qué, Mr. Trump? ¿Fueron elecciones justas? El tema es que los científicos y la FDA han presentado esto como su propuesta para el criterio de la autorización de uso de emergencia. En circunstancias normales, la decisión le corresponde a ellos. La Secretaría la aprueba y ya está. Algo que venga de fuera, que no sea de consideración científica, sería preocupante. En el número 4, Estados Unidos, una mala idea. Por lógica, los políticos deberían hacer política, ¿no? Y dejar a los científicos la ciencia. Sí, eso es lo que dice la lógica. Pero que los políticos marquen los tiempos de los científicos es una terrible idea. No está claro cuándo estará disponible una vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, según dijo una fuente a CNN. La Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, podría exigir a las farmacéuticas que esperen 2 meses después de que los participantes reciban la segunda dosis para solicitar la autorización de uso de emergencia del fármaco. Sin embargo, de nueva cuenta, el presidente Donald Trump dice que podría desautorizar a la FDA si la agencia endurece los requisitos para la vacuna. De nueva cuenta, agenda política y Trump sigue desconociendo las instituciones. En el número 3, Ross Lehtinen, mal manejo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga un presunto mal manejo de fondos en la campaña de reelección de 2017 de Ileana Ross Lehtinen. Así lo confirmó a CNN su abogado, quien dijo que la excongresista colabora plenamente con la pesquisa.
Ella representó a Florida, usted sabe, entre 1989 y 2019 y fue la primera mujer de ascendencia hispana en obtener un escaño en el Congreso Federal. Señaló que se siente horrible al respecto, pero que están convencidos de que el asunto se va a resolver a su favor. En el número 2, Nicaragua. Más represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos surgió al régimen Ortega Murillo a parar la implementación de una iniciativa que podría constituir otro elemento para la represión. La CIDH entiende que el proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros, que fue presentado por diputados oficialistas, da luz verde para sancionar a los líderes nicaragüenses y amenaza sus derechos. Además, la comisión señaló que el proyecto se enmarca en un contexto más amplio de cierre de los países, de los espacios democráticos. Y en el número 1, nuestro tema de esta noche, Colombia. Negación sistemática. Cientos de colombianos están hartos de la brutalidad policial, del abuso policial. De hecho, como le decía, la Corte Suprema ordenó a las autoridades garantizar el derecho a las protestas, a la protesta pacífica y revisar los métodos empleados por las fuerzas del orden, entre otras cosas. En cambio, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechaza que se necesiten reformas y solicitó a la Corte Constitucional revisar el fallo. Aunque otros políticos, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, creen que es necesario revisar la negación sistemática del abuso policial. Negación sistemática. Este es el primer tema de la noche. Mi invitada va a ser precisamente Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluProtestasCol. El hashtag es ConcluProtestasCol, de Colombia, ¿no? ConcluProtestasCol. Sus comentarios con esta etiqueta, con este hashtag, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El debate en Colombia sobre el accionar policial no hace más que agudizarse. Por años, la Policía Nacional de Colombia ha sido blanco de críticas por supuestamente emplear uso excesivo de la fuerza contra civiles. Es un reclamo que hemos escuchado por parte de estudiantes que se caldeó a finales de 2019 tras la muerte del joven Dylan Cruz. ¿Se acuerda usted? Aquí se lo reportamos. Dylan Cruz murió en una manifestación. Y se revive entonces el tema en este 2020 con la muerte de Javier Ordóñez, como le decía, a manos de la policía, el pasado 8 de septiembre. El gobierno nacional ha recriminado el comportamiento de estos policías, pero paralelamente sostiene que la mayoría de las filas uniformadas actúan debidamente y rechazan que sea necesario instaurar reformas. Ajá, pero la Corte Suprema de Justicia de Colombia no piensa igual. El martes, en un fallo inédito, como le decía, el máximo tribunal le ordenó al gobierno de Iván Duque tomar medidas. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la protesta pacífica, asegurando que las fuerzas policiales de control emplean métodos sistemáticos, violentos y arbitrarios en contra de los manifestantes. El documento de la Corte señala que las actividades no controladas de la policía representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones. Y ante ello, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema ordenó la suspensión de escopetas, como le decía, que son calibre 12, usadas por agentes del SMAT, que es una fuerza especial, es el Escuadrón Móvil de Antidisturbios de la Policía Nacional. La neutralidad del gobierno nacional es otro de los puntos, incluyendo la no estigmatización de quienes protestan y la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar el uso de la fuerza en movilizaciones. Por último, la Corte le ordenó al ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, como le decía, ofrecer disculpas por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019. A ver. La decisión de la Corte provocó la reacción inmediata, por supuesto, del ministro Holmes Trujillo.
El ministro anunció una apelación y enfatizó que la manifestación pública y pacífica de los ciudadanos en Colombia está garantizada en el gobierno de Iván Duque. Holmes Trujillo añadió que el accionar del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, se da exclusivamente, dice, frente a acciones violentas e irracionales que constituyen delito y que no tienen cabida en manifestaciones pacíficas. Sobre este punto, precisamente se han pronunciado varios expertos legales, entre ellos el abogado especialista en Derecho, Juan Manuel Charri. Charri dice en un artículo para la revista Semana que el fallo de tutela, nada, absolutamente nada, dijo sobre los deberes de los manifestantes, que no dicen nada, ¿no? Que supuestamente son invitados pasivos y ajenos a los hechos de vandalismo y violencia, sin dar muestras de rechazo ni solidaridad con los afectados. Tampoco se refirió a los derechos de quienes no participan. En la manifestación, de los que no participan en la manifestación, más allá de una simple cita jurisprudencial. Y agrega que la decisión de la Corte Suprema de Justicia ordena protección, asesoría y seguimiento a los manifestantes que sean objeto de medidas policivas, pero omite cualquier reflexión sobre las víctimas, establecimientos de comercio y financieros objeto de desmanes ocurrido durante las marchas. Porque esto ocurre también, ¿no? Y es cierto, si ustedes ven el documento de la Corte Suprema, no habla de absolutamente nada de eso. Pero a ver, están confundiendo ahí la leche con la magnesia, se están mezclando dos temas que son completamente independientes o no, el abuso policial con un tema de manifestantes violentos o de protestas violentas, de destrozos. ¿Se debería ver todo como parte del mismo paquete o son dos temas aparte? Lo cierto es que en un justo equilibrio esto también debe haber sido tomado en cuenta, ¿no? Porque la protesta violenta ha generado grandes pérdidas y ha destruido los negocios de muchas personas. Ahora, a todo esto se une una teoría emergente que hoy está cobrando peso. ¿Cuál es? Es la teoría sobre la presunta infiltración de grupos subversivos en estas protestas pacíficas, que ocurre mucho en nuestros países. Se aprovechan grupos subversivos o grupos políticos que buscan eso precisamente, generar caos, incitar a la gente para vandalizar y enfrentar a las fuerzas del orden. Son temas muy complejos. Pero ¿por qué está cobrando fuerza esto en Colombia? Esta teoría. Bueno, es que el día de hoy se dieron a conocer declaraciones de alias Uriel, que es el comandante del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, del ELN, donde señala que sus integrantes habrían participado en las manifestaciones recientes contra la brutalidad policial en Colombia. Estas manifestaciones, como usted recordará, se tornaron violentas. Hay un saldo de 13 muertos. Ahora, las autoridades investigan el posible grado de implicación y o instigación del Ejército de Liberación Nacional en los hechos. Vamos con nuestra Diana Castrillón, está en vivo desde Cali, allá en Colombia, nos tiene mucha más información. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos y te escuchamos con atención. Adelante. Fernando, buenas noches. Así es, el día de hoy, en un audio difundido a la prensa, alias Uriel aseguró que integrantes del grupo armado participaron de estas protestas el pasado 9 y 10 de septiembre y también aseguró que aunque no convocaron la marcha y tampoco la financiaron, sí participaron en el lanzamiento de esta protesta que dejó 13 muertos y más de 500 heridos entre policías y civiles. A esto el ministro de Defensa contestó con un rechazo contundente a las declaraciones de este líder guerrillero y dijo que la fuerza del orden seguirá actuando dentro de la normatividad en contra de la barbarie, el terrorismo y el vandalismo. Estas fueron sus palabras. El Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley
o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la fuerza pública. Alias Uriel también dijo que los centros de detención integral, también llamados CAI, los nombró como centro de tortura. Y recordemos que durante la marcha este fue uno de los puntos más críticos y más destruidos en estas manifestaciones. Más de 40 de estos llamados CAI resultaron incinerados y 20 otros vandalizados principalmente en la capital colombiana. La alcaldesa incluso aseguró que más o menos el 30% de estos centros de detención terminaron completamente destruidos en la capital colombiana. Es un tema grave y hay dos caras de la moneda aquí, por supuesto. La brutalidad policial, en efecto, se tiene que hacer la investigación, se tiene que entender qué es lo que está pasando y tomar las medidas necesarias. Pero por el otro lado, el tema de la violencia en estas manifestaciones, ¿de dónde viene y por qué? Diana, muchas gracias. Buenas noches, cuídate. Buenas noches. Buenas noches, Diana Castrillón en vivo desde Cali, Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mi invitada de esta noche, también se pronunció este miércoles sobre esta orden de la Corte Suprema y mencionó la necesidad de una reforma a la justicia. En su cuenta en Twitter, la alcaldesa dijo que lo que hay que revisar, esto es muy interesante, es la negación del sistemático abuso policial, su impunidad y la necesidad de reforma. Bueno, fíjense ustedes, estamos hablando de que si se trata de un tema sistemático, el tema del abuso policial en Colombia, pero hay algo aquí que yo quiero rescatar de esto que escribe Claudia López. Una negación sistemática, como pregunta, ¿no? ¿Hay una negación sistemática de este tema en el gobierno del presidente Iván Duque? Dice también Claudia López, si esto le ordenaron por lo ocurrido el año pasado donde falleció Dylan Cruz, ¿qué le ordenarían por las 10 muertes y 75 heridos de septiembre? ¿No? 9-10. Cumplan y corrijan ya, enfatiza López. Ella es la protagonista de esta noche. Voy a hacer una pausa, regreso con ella y hablamos sobre todo esto y, por supuesto más. Ya. Le actualizo esta información que es muy importante con el tema de Colombia. El nombre de las fuerzas de seguridad colombianas se vuelve a empañar con otro lamentable incidente que ya le reportaba al principio. Le doy los detalles. Es un soldado del ejército colombiano que presuntamente disparó en la cabeza a una mujer causándole la muerte en un retén. No un retén formal, por la información que tengo, sino una especie de retén no bien establecido en el municipio Miranda, en el suroeste del país. Es un video que se viralizó, se ve a un hombre alterado que pide ayuda a gritos para quien identifica como mi mujer, mientras graba a un soldado que agacha el rostro. Dice, este man me la mató, dice el hombre que grabó el video. Hello, este es, me la mató. No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Este man me la mató. En la grabación también se escucha al hombre diciendo que no tienen armas, no tienen drogas, no tienen nada, y a un soldado responder con un hubiera parado. El hombre que graba le responde, yo sí paré. El Departamento de Comunicaciones del Ejército le confirma a CNN que efectivamente los videos que circulan en redes sociales son la base para su investigación de los hechos. El presidente Iván Duque condenó lo ocurrido, mientras que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, otra vez, dijo que tomará las medidas necesarias. Escúchelo. Respecto a los hechos registrados en Miranda, Cauca, en los que una mujer resultó muerta por un disparo de un integrante de la fuerza pública, quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo, consternación y dolor por lo ocurrido. Es difícil, ¿no? Siempre este profundo sentimiento de rechazo, pero sigue ocurriendo. Vamos a hablar de esto con mi invitada protagonista de esta noche. Le doy la bienvenida a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en vivo desde la capital colombiana. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida y gracias. Fernando, un gusto saludarte, un abrazo para todos los amigos de CNN.
Igualmente un abrazo. Alcaldesa, esto va subiendo no solamente de tono, ya también en el ámbito legal se convierte en un hecho sin precedente, pero ahora a esto le sumamos lo que trágicamente ocurre el día de hoy, que acabo de informarle a nuestra audiencia. Claudia López, ¿qué está pasando con las fuerzas de seguridad? Ya no nada más la policía, ¿no? Le sumamos esto que ocurre con los militares. Y me voy a ir un poco más allá, ¿no? Acuérdense del otro tema de las presuntas violaciones, pero vamos a hablar de esto que es abuso de la fuerza letal, en ambos, en militar y en policial. ¿Qué está pasando, Claudia? Pues Fernando, son circunstancias muy desafortunadas. Como tú sabes, pues Colombia tuvo 60 años de conflicto armado que estamos tratando de dejar atrás, de construir paz, pero pues hay un legado de militarización de la fuerza pública, de la policía. El conflicto armado dejó en Colombia una policía muy profesional, ciertamente, pero muy militarista en su formación, en su operación. Incluso se juzgan sus miembros bajo la justicia penal militar. Además, tú sabes, Colombia es un país profundamente inequitativo y desigual, pero en esta crisis económica de altísimo desempleo que ha producido la pandemia, pues hay mucha más tensión social. En particular, los jóvenes y las mujeres han sido profundamente afectados. Y el abuso policial viene siendo un caso sistemático, no de este año, sino desde hace mucho tiempo. Las movilizaciones ciudadanas, los paros que se dieron desde el año pasado, de las diferentes organizaciones sociales, sindicales, juveniles, reclamando mejor bienestar, más empleo, más educación, matrícula cero para los jóvenes, pues se vio un poco contenida por la pandemia, porque todos tuvimos que quedarnos en casa, pero ahora que la pandemia no es que vaya pasando, pero por lo menos que su pico más alto ha pasado, pues se ha reactivado esa movilización social y ese reclamo. Y en Bogotá en particular, el 9 de septiembre ocurrió un hecho dolorosísimo, una especie de George Floyd colombiano. Un ciudadano bogotano, Javier Ordóñez, fue asesinado por 2 policías en un CAI. Un CAI es una pequeña estación de policía que hay 153 en Bogotá. Y esa fue como la gota que derramó la copa. Digo que fue como el George Floyd porque fue el caso que derrama la copa, que desata una ola violenta de protestas. Tú sabes, en Estados Unidos fueron más de 100 ciudades. La estación de policía de Minneapolis quedó absolutamente consumida por las llamas. Y en Estados Unidos pues no hay guerrilla ni grupos ilegales. Fue fruto realmente de la indignación ciudadana masiva, violenta en un momento dado por la indignación de un caso de abuso policial. Algo similar ocurrió en Bogotá el 9 de septiembre con el caso de Javier Ordóñez. Y el epicentro de las protestas, que fueron muy violentas, fueron los CAI, y fue la policía que fue brutalmente atacada. 216 miembros de la policía fueron heridos esa noche, 4 con arma de fuego. Pero ocurre que algunos policías reaccionaron de manera absolutamente violenta, usaron sus armas de fuego, incumpliendo la Constitución, las órdenes de la alcaldía, los protocolos de la propia policía. Algunos policías usaron sus armas de fuego de manera indiscriminada contra civiles. Y el saldo de 48 horas de protestas fue que 75 ciudadanos terminaron heridos a bala, 10 fallecidos por bala, y tenemos evidencias absolutamente contundentes por videos de las redes sociales, incluso por las cámaras de la propia alcaldía, que confirman que en por lo menos 15 barrios de Bogotá algunos miembros de la policía usaron sus armas de fuego indiscriminadamente y por eso tuvimos una noche tan letal. En Colombia, que ha habido conflicto armado, 75 heridos a bala, no hay ni siquiera, o no hubo ni siquiera, en un combate abierto pues entre las FARC, en su época la guerrilla de las FARC y el ejército. De manera que fue una cosa brutal de violenta contra la policía, pero también brutal de violenta de algunos miembros de la policía contra la ciudadanía y muy en particular contra los jóvenes. De hecho todo esto lo habíamos reportado. Incluso hablaba con uno de sus funcionarios precisamente al frente de la policía bogotana y él era en el programa el que me confirmaba que había elementos de que fuerzas policiales habían utilizado armas de fuego. Ahora usted me lo reconfirma y están las investigaciones. Tengo que marcar pausa. Pero entonces, definamos 2 cosas, si le parece, alcaldesa, cuando regresemos. Esto es un hecho sistemático, así me lo ha dicho. Lo percibe como un hecho sistemático, es decir, de años, no solamente de este gobierno, por todas las causales que ya nos ha dado. Por supuesto, una militarización de las fuerzas de seguridad, pues por el tema de la guerrilla en su momento. Pero por el otro lado, entonces, ¿cómo manejar el tema de la violencia? ¿Con grupos especiales como el SMAT o no?
¿Cómo frenar esto? Porque la destrucción también ha sido grave a la propiedad pública, a la propiedad privada y la posible infiltración de grupos subversivos que buscan provocar esto. ¿De qué manera puede haber un planteamiento en el que se pueda hacer frente a esto sin llegar a esta violencia o abuso policial sistemático, como lo califica Claudia López, alcaldesa de Bogotá? Regreso en un momento con usted para responder esto y profundizar un poco más. Ya ven. Estamos de vuelta con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Claudia López, le preguntaba yo a la alcaldesa, ¿cómo manejar el tema de la violencia que se ha generado en estas manifestaciones que se salen de control? Es decir, todos estamos de acuerdo en el derecho a la manifestación pacífica. Ya sea por la infiltración de grupos subversivos o no, aquí ha habido destrucción de propiedad privada, etcétera, unos desmanes terribles. ¿Cómo manejar esto, alcaldesa? ¿Cómo manejarlo sin caer en tal vez la provocación o el juego que justifique lo que califican como una violencia policial? ¿Cómo manejar esto? Pues Fernando, ciertamente es una situación muy compleja y muy difícil que por un lado necesita cabeza fría, pero yo diría que por otro lado también necesita mucha empatía. Por un lado yo diría que para separar las cosas, lo primero es entender que aquí hay estructural y coyunturalmente una situación de hastío social, de insatisfacción. Bogotá tiene hoy 25% de desempleo, no solo Bogotá. Las 13 áreas metropolitanas de Colombia tenemos hoy 25% de desempleo. Ese desempleo está afectando especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Entonces hay un descontento profundo, un sentimiento de desesperanza, de dificultad económica y además, pues tú sabes, Colombia es un país muy desigual y en ese sentido también profundamente injusto. Entonces lo primero es que tenemos que tener un keynesianismo inteligente del siglo XXI, de salir a hacer un plan de rescate social y económico, de salvar a nuestras empresas y microempresas, que son las que generan el 60% del empleo, y a salir a rescatar con educación y empleo a las mujeres y a los jóvenes que están siendo muy afectados. Y en esto el gobierno nacional desafortunadamente se ha quedado corto en su respuesta económica a la crisis económica de la pandemia. Pero yo creo que eso es lo primero, entender que aquí hay unos dolores históricos y coyunturales que es necesario atender, no con policía, sino con inversión pública, con rescate de la economía y con inversión social. Lo segundo es que hay que reconocer la gravedad del sistemático abuso policial. Y es sistemático no solamente por la cantidad de hechos que ocurren, no porque lo hagan todos los miembros de la fuerza pública. Yo te puedo decir con absoluta certeza que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía Nacional es un trabajo valiente y extraordinario. Pero quienes no lo hacen cometen abusos sistemáticos y sobre todo la impunidad, Fernando, es sistemática. Para darte solo un ejemplo de Bogotá, yo llevo 9 meses de alcaldesa. En estos 9 meses hasta el 8 de septiembre habíamos recibido 141 denuncias de abuso policial. La policía solo estaba investigando 38. Entonces, si ni siquiera las investiga, ¿cómo las va a prevenir o a sancionar? Solo el 9 y 10 de septiembre, cuando se presentaron los desmanes de esta especie de George Floyd colombiano, recibimos 119 denuncias de abuso policial. Tuvimos 75 heridos a bala en barrios donde la policía disparó de manera indiscriminada. De manera que la ocurrencia de los hechos. ¿Y quiénes son las víctimas del abuso policial? De nuevo, los jóvenes y las personas trans. Son las principales víctimas del sistemático abuso policial y de su impunidad. Entonces esto requiere, la fórmula es relativamente sencilla, se sabe en las democracias. Requiere el reconocimiento de que esto es grave, es profundo y es sistemático. Requiere un compromiso genuino con las víctimas de que va a haber verdad y justicia, de que quien abusa de un ciudadano desde el Estado será juzgado y será sometido a la justicia. Pero también requiere reforma, porque como es un tema estructural y sistemático, requiere reforma policial. Como te decía antes, pues por un lado, el conflicto armado dejó una policía muy competente, muy fuertemente entrenada, pero también muy militarista. A la policía colombiana hay que civilizarla, hay que entrenarla para que sea una policía más ciudadana, más comunitaria, más mediadora de conflictos, más de trabajo barrial. Tenemos que modificar y hacer cumplir los protocolos internos sobre el manejo de sus armas, tanto letales como no letales. Y tenemos que garantizar, yo francamente creo que no se justifica en un país que ya no está en guerra, que ya no está en un conflicto armado como el que tuvimos 60 años, que la policía tenga fuero penal militar. Ese fuero penal militar es columna vertebral de la impunidad sistemática que hay sobre el abuso policial. De manera que ese es el tipo de cosas de reforma de mediano y largo plazo que yo creo que hay que abocar.
diría que es este conjunto de medidas de empleo, medidas de entender los dolores de la injusticia, los dolores del desempleo en este momento, la afectación que están teniendo los jóvenes, pero también entender que es que esos mismos jóvenes los afecta el desempleo y los afecta el abuso policial. Entonces es una doble ira. Y por otro lado, también diría enfáticamente que tenemos que como sociedad y como autoridades rechazar por igual tanto el uso de la violencia para hacer vandalismo, afectar a bienes públicos, privados, a ciudadanos. No se admite el vandalismo en una democracia. Tenemos que aprender a contener nuestra ira, así tengamos razones justificadas ciudadanas para tener decepción y frustración y tramitarlas pacífica y democráticamente, pero por otro lado también se necesita verdad y justicia frente al abuso policial y reforma a la policía. Sí, y sobre todo reconocimiento, que ese es el próximo tema después de la pausa. Desde su perspectiva y de acuerdo a lo que ha determinado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se está reconociendo por parte del gobierno de Iván Duque, se está reconociendo por parte del ministro de Defensa esto, se está reconociendo. Es más, se lo pregunto así de frente y me dice qué piensa usted. ¿Pidió o no pidió disculpas Carlos Holmes Trujillo de acuerdo a lo que se le exigía por parte de la Corte? ¿O nada más recordó las disculpas que hizo previamente? Para algunos no lo ha hecho, no ha cumplido con una orden de la justicia. Para otros lo hizo recordando las que pidió antes. Usted me dice qué piensa después de la pausa. Regreso con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Está reconociendo el gobierno del presidente Iván Duque, está reconociendo el... Estamos de vuelta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, me acompaña. Claudia, le preguntaba, ¿está reconociendo el gobierno del presidente Iván Duque, está reconociendo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo este hecho, esta situación, esta realidad con la policía o no? De acuerdo a sus respuestas, ¿qué piensa? No solo pienso, sino creo que es contundente que no lo está reconociendo. El gobierno del presidente Duque y su ministro de Defensa ni reconocen la gravedad del sistemático abuso policial, ni han querido ofrecerle perdón a las víctimas del abuso policial y han dicho que no a la reforma policial. Y no solamente lo han dicho en general, yo le pedí al presidente, después de los hechos de Bogotá, donde fui y le llevé pruebas de policías disparando a mansalva sobre jóvenes civiles en los barrios de Bogotá, le pedí que juntos hiciéramos un acto de ofrecerle perdón a las víctimas y de garantizar verdad y justicia. El presidente ni quiso organizar el evento, ni fue al que hizo Bogotá. Le pedí expresamente que abocáramos una reforma policial, expresamente me dijo que no. Y le pedí que reconociera por lo menos la gravedad de los hechos frente a las familias, también me dijo expresamente que no. Y una semana después de los hechos lamentables de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, le dice al gobierno del presidente Duque que no solamente ha sido sistemático el abuso policial desde el año pasado, en el paro que hubo desde el año pasado, sino que su gobierno estigmatiza la movilización social y además no quiere reconocer la gravedad y le exige que pida perdón, que pida excusas por los hechos que ocurrieron en el paro nacional del año pasado, donde un joven, Dylan Cruz, lo mataron con una escopeta del ESMAD, sino que además se aboque a hacer una reforma policial. Y el presidente expresamente desacata la orden de la Corte Suprema de Justicia y dice que va a solicitarle a la Corte Constitucional que revise esa decisión. De manera que yo creo, Fernando, que del corto plazo realmente eso es lo más grave que está pasando, porque el presidente de Colombia es el jefe de la policía, es el comandante de la policía. Y la señal que está mandando hoy es la de no reconozcan eso, no reconozcan que eso es grave, no pidan perdón y no digan que se van a reformar. Luego lo que están recibiendo como señal del presidente los policías es que pueden hacer básicamente abusos y no va a haber quien los corrija. Eso es profundamente grave en una democracia. Y me queda menos de un minuto, Claudia López. La pregunta directa, una respuesta, espero que pueda ser igual. ¿Debe rodar la cabeza de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa? Yo creo que sí debe haber una responsabilidad política, pero te digo francamente, con este o con cualquier otro ministro, lo más urgente es que se reconozca la gravedad de los hechos, se haga la reforma y se pida perdón a las víctimas.
Cuando las instituciones cometemos errores, ofrecer perdón nos enaltece, construye confianza y legitimidad en las instituciones, que es lo que necesita la democracia. De manera que yo creo que lo urgente es lo de fondo. Lo de fondo es que el gobierno, que el presidente, porque es que al fin y al cabo el ministro es un empleado, está haciendo lo que el presidente le diga que hay que hacer. Y es el presidente Duque el que tiene que enmendar, cambiar y reformar a la policía. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, gracias de verdad por esta entrevista y bueno, pues como siempre, por aceptar las invitaciones aquí a Conclusiones con un servidor. Un abrazo, Claudia, muy amable. Un abrazo, Fernando, gracias. Gracias, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en vivo desde la capital colombiana. Pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Oiga, yo no estoy mañana viernes con ustedes, estoy de vuelta el lunes. El lunes los veo, el lunes tengo como invitada a la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, este próximo lunes, entonces los espero aquí en Conclusiones. Mañana, le repito, mañana no estoy, mañana me echa la mano en el programa mi querido Rafael Romo, así que si lo acompañan se los agradezco. Pásenla.